Listo. Mi profe sí me ve. Listo. Entonces, ahora sí. Buenas noches para todos. Espero que se encuentren muy bien. Espero que puedan ver la grabación del día de hoy. Recordarles que están dejando de asistir bastante. Las temáticas que estamos abordando son temáticas con las que vamos a iniciar fase 3 y básicamente pues va a demandar muchísimo trabajo autónomo porque van a quedar muchas evidencias adicionales. Entonces, les voy a pedir el favor de que puedan revisar los ejercicios que envié adjunto al correo, al último correo esta semana, donde hay unos ejercicios de modelamiento para que los puedan hacer con notación Baker, puedan aplicar lo que vimos de nuestro modelamiento y trabajar un poquito sobre el universo del discurso. Nosotros habíamos indicado y habíamos dicho la última vez que íbamos a hablar del modelo, estábamos hablando del modelo conceptual y a partir del modelo conceptual nosotros habíamos hablado del universo del discurso y habíamos dicho que ese universo del discurso pues básicamente iba a ser como un texto o un elemento narrativo donde nosotros íbamos a tener como toda la función del negocio y ahí vamos a determinar de manera implícita algunos componentes que posteriormente van a ser llevados a la base de datos. Esos componentes pues van a hacer referencias a esas tablas, a los campos, a los tipos de datos y demás. Y pues a partir de eso empieza todo el proceso de construcción que veníamos trabajando en la sesión pasada. Vamos a ir a la plataforma un momento acá. Y voy a ir acá a la 262. Acá, contenido del curso. Listo. Y acá tenemos en la fase de análisis, actividad de proyecto 4. Vamos a revisar un poco la guía de aprendizaje y revisar la segunda actividad, la actividad GA4 22050 10 95 AA2. Listo. Y aquí voy a ir a la guía de aprendizaje. Listo. 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 Acá. Entonces, vamos a ver que esta actividad va a estar compuesta por las siguientes evidencias. Se las voy a mostrar desde acá, desde el cronograma. Para que la podamos ver. Cronograma. Sí, estamos ahí. Ya. Listo. Ay. Entonces, acá lo que vemos es que esa actividad está compuesta por el taller de conceptos y principios de programación orientada a objetos, el informe de los entregables para el proyecto de desarrollo, las bases conceptuales acerca del lenguaje unificado y UML y algo de patrones de diseño, el diagrama de clases, que lo vamos a trabajar el día de hoy, o les voy a dar una explicación acerca de eso, desarrollar la arquitectura de software de acuerdo con el patrón de diseño seleccionado, también vamos a hablar de esos patrones de diseño. Y por último, un taller sobre la arquitectura de software. Entonces, esta segunda actividad está compuesta por 6 evidencias que ustedes deben realizar. En cuanto a esta primera evidencia, cuando habla de taller de conceptos de programación orientado a objetos, la guía de aprendizaje nos habla que nosotros debemos revisar algunos elementos teóricos y esos son los que ustedes van a enviar a través de un trabajo escrito. El primero,
qué es programación orientada a objetos, qué es clase, qué es herencia, qué es objetos, qué son métodos, eventos, atributos, abstracciones, encapsulamiento y polimorfismo. Estos conceptos los trabajamos en algún momento cuando empezamos a trabajar el concepto de UML y estábamos allá hablando básicamente cuando hablamos de los casos de uso y hablamos de que un objeto estaba compuesto por su nombre, por unos atributos y por unos métodos. Les colocaba el ejemplo de un caballo y entonces les decía que nosotros podíamos hablar de elementos instanciados cuando decíamos que si el objeto se llamaba caballo y le daba el nombre a ese caballo y decía que era sagaz, ya iba a tener esa instancia y que además en esos atributos iba a tener algunas características o elementos que me iban a permitir básicamente tener características de ese objeto, el tamaño, el peso, la fecha de nacimiento y demás, iba a tener unos métodos que vendrían a ser como unos verbos o unas acciones que podría hacer ese objeto. En este caso era el caballo, trotar, saltar, ¿sí? Arrastrar, ¿sí? Básicamente. Entonces, les voy a pedir que por favor vuelvan a revisar esa grabación. Yo les puedo volver a enviar el vínculo de la grabación, pero también pueden hacer su consulta en internet o con cualquier libro de UML. Entonces, ese pues realizan, le colocan sus normas APA y hacen un PDF y suben la evidencia. Listo. Acá, este de los informes de los entregables para el proyecto de desarrollo de software, lo voy a explicar en la siguiente sesión, porque pues básicamente vamos a hablar de los casos de prueba, que ya es algo que también hemos visto desde la fase 1 y algunos elementos de las capturas y de los requisitos. Esta evidencia pues demanda como una única explicación un poco más amplia. Después nos dice en la evidencia número 3 que hablemos nosotros, debe elaborar un informe de lenguaje unificado de UML. Van a profundizar sobre qué es el UML, explicar y hacer un breve resumen, elaborar un glosario sobre la terminología UML que está asociada, algunas de esas terminologías están asociadas con la parte de programación orientada a objetos. Entonces, básicamente eso también se reduce a una consulta que ustedes deben hacer. Y la cuarta evidencia tiene que ver con el diagrama de clases y básicamente este diagrama de clases es lo que vamos a explicar ahorita. Eh, Recuerden que nosotros veníamos hablando de los modelos conceptuales. El primer modelo conceptual que nosotros vimos por allá en la fase 1, en la actividad de proyecto 2, fue el modelo de dominio. Vimos que existía un modelo de dominio con atributos, sin atributos y con roles. En nuestras sesiones pasadas lo que vimos fue que existía un modelo conceptual donde se ahondaba más sobre las características que tenía los requerimientos y que nosotros podíamos hablar de entidades y de atributos y de relaciones y que podíamos tener dos tipos de notación, que era la notación Baker y la notación Chen. También dentro de ese modelo conceptual, pues vamos a tener el diagrama de clases y a partir de ese diagrama de clases, pues nosotros vamos a completar todo el modelo conceptual que al final pues nos va a llevar al sistema gestor de base de datos que nosotros tengamos. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a mirar un poquito acerca del diagrama de clases. El diagrama de clases va a partir también como una especie de universo de discurso, de un enunciado previo. Recuerden que nosotros veníamos trabajando por allá cuando
cuando revisamos los casos de uso, hablábamos de una aerolínea y que esa aerolínea tenía unas características específicas. Permítame un segundo, voy a abrir acá el correo y vamos a ir allá. Ay, no lo veo. Ujú. Acá. Vamos a ir. Uy. Vamos a ir acá. Listo. Ujú. Aquí nosotros teníamos, no me va a dejar abrirlo, listo, sí. Puta. Teníamos esto que era un sistema de reserva de vuelos. Acuérdense que ahí hacíamos como esa descripción del problema, pero en términos del sistema de información. Esta misma descripción del problema, junto con lo que tengamos de universo de discurso en un solo texto, es el que nosotros vamos a tomar para poder hacer nuestro diagrama de clases. Entonces nosotros tenemos una descripción de todo lo que hace el sistema, ahí vamos a determinar cuáles son los elementos más representativos, de esos elementos vamos a determinar un poquito como cuáles son las entidades que hay, ¿sí? En este caso, pues esas entidades van a tener el mismo comportamiento a las clases. Abajo se van a comportar, la clase va a estar compuesta por el nombre de la clase, los atributos y los métodos. Entonces es muy parecida a un objeto, a los conceptos que veíamos dentro de UML. Y a partir de eso vamos a empezar a determinar y a mirar cuáles elementos van a ser clases y qué preguntas deberíamos hacer para identificarlas. Entonces, acá nos dicen que básicamente para que nosotros podamos identificar una clase, lo primero que tenemos que ver es que existan sustantivos. Y esos sustantivos era lo mismo que les decía yo en el modelo entidad-relación en la sesión anterior. Esos sustantivos van a tener necesidades de información posteriormente. Aquí, como teníamos un sistema de vuelos, entonces nosotros vamos a ver que en ese sistema de vuelos, nosotros vamos a tener, por ejemplo, los aviones, vamos a tener los vuelos, vamos a tener los asientos, vamos a tener los pasajeros y demás. ¿Listo? Después de eso, vamos a identificar si hay entidades que son de carácter físico, ¿sí? Y esas podrían llegar a ser después entidades conceptuales que posteriormente se lleguen a ser clases. Después tendremos que hacer como una diferencia entre las clases y los atributos. Recuerden que una cosa es el elemento general y otro las características propias de ese elemento. Una cosa es decir paciente y otra cosa es decir nombre del paciente, edad del paciente, enfermedad del paciente. Son características. Después de eso, nos dicen que nosotros debemos revisar los pronombres en las descripciones de los problemas para asegurarse que no se nos haya pedido ningún sustantivo descrito en forma implícita. Recuerden que los sustantivos nosotros los podemos ver de forma clara cuando nos dicen vuelo, pasajero, avión, aeropuerto, pero de pronto pueden haber palabras que no están de manera explícita, sino implícita y que en un momento dado pueden llegar a convertirse en clases. Nos dicen que deberíamos utilizar la técnica de subrayado para revisar pues cada uno de esos elementos o sustantivos. Entonces aquí tenemos esa descripción inicial.
lo que se hace, entonces llega y dice que tenemos un sistema de reservación de vuelos, es un sistema que permite al usuario hacer consultas, reservas de vuelo, además de poder comprar los boletos aéreos de forma remota sin la necesidad de recurrir a un agente de viajes humano. Se desea que el sistema de reservación sea asequible a través de Internet. Entonces, aquí lo que hacen es subrayar cada uno de los sustantivos de toda esa descripción o de todo ese universo del discurso que ustedes tengan. Y una vez que ya lo tengan subrayados, ustedes lo que van a hacer es una tablita y colocar cada una de esas palabras que subrayaron dentro de esa tablita y la van a llamar clases candidatas. Pero no necesariamente todos los sustantivos que ustedes subrayaron se van a convertir en clases definitivas. Entonces, lo siguiente que van a mirar, bueno, esta es la continuación de las tablas, es hacer como una selección de esas palabras o de esos sustantivos. Y lo que van a hacer es, pues, eliminar aquellas palabras o sustantivos que tengan sinónimos, ¿sí? Entonces, aeropuerto, aeródromo, ¿sí? Eso podría ser un sinónimo. Vamos a eliminar esas palabras que son como el todo, como el sistema en general. Entonces, por ejemplo, historia clínica, no sé, sistemas de vuelo, sistema de facturación, que sería como en todo, sistema de ventas, ¿sí? Entonces eso sería todo. Entonces, por lo tanto, nosotros no lo tendríamos en cuenta. Eliminaríamos todos esos sustantivos que en un momento son usuarios, porque nosotros, actores, porque ya nosotros lo hemos considerado en otro diagrama, que es el diagrama de casos de uso. ¿Listo? Nosotros tenemos que mirar que de esas palabras claves que vamos a convertir en clase, vamos a determinar si de ellas vamos a poder obtener atributos específicos, ¿sí? O varios atributos, más de un atributo, ¿sí? Entonces, aquí yo podría decir acceso. Entonces, sí, no, pues eso es muy limitado y por tal motivo yo no lo consideraría como una clase candidata. A excepción, por ejemplo, de aerolínea, que de aerolínea yo quiero conocer el nombre, los destinos, no sé, los precios que manejan, ¿sí? Puedo conocer muchísima más información. Nos dicen que todas las clases básicamente deben tener elementos que no sean ambiguos, ¿sí? Y que no nos vayan a causar confusión. Si nosotros vemos que hay una palabra que es ambigua, que no es clara con esa descripción del problema, nosotros deberíamos eliminarla. Todas las clases que son redundantes deberíamos eliminarla. Por ejemplo, las clases irrelevantes, ¿sí? O palabras irrelevantes para lo que es el core del negocio, también deberíamos eliminarla. Por ejemplo, si estamos hablando de la aerolínea, algo irrelevante podría ser el tipo de comida que se sirve en el avión, ¿sí? Entonces, eso sería algo irrelevante, entonces deberíamos eliminarlo. O palabras que no tengan que ver absolutamente nada con la descripción que se tenga en el problema. Listo. Después de eso, nosotros ya hemos eliminado una cantidad considerable de palabras. Nosotros vamos a colocar, hacer como un filtro y vamos a clasificar esas palabras si las hemos eliminado porque es el sistema completo, porque es una palabra imprecisa, porque es un actor, porque es una operación, ¿sí? Porque es irrelevante, porque es algo que tiene que ver con la implementación, porque es algo, una palabra que tiene que ver con la interfase, ¿sí? Porque es una palabra que en vez de ser una clase podría ser mejor un atributo. Entonces, yo lo que voy a tomar es todas las clases candidatas y al lado voy a colocar si permanecen
o si son eliminadas y la causa por la cual fueron eliminadas. Eso nos da origen a que tengamos estas palabras que están en negrilla, que son las palabras que se van a mantener y que van a ser nuestras clases que van a ser candidatas. Entonces, horario, aerolínea, tarifa, asiento, pasajero, listo. Una vez que ya tenemos eso, entonces vamos a depurar en una siguiente tabla cada una de esas clases, que son las clases que nosotros tenemos identificadas. Una vez que nosotros tenemos nuestras clases identificadas, pasamos con el primer paso para hacer nuestro diagrama de clases. Y entonces nuestro diagrama de clases va a ser básicamente un rectángulo y en ese rectángulo, en la parte superior, yo lo que voy a tener es el nombre de la clase. Lo que iría acá en esta parte inferior serían como los atributos de esa clase. Algunas veces ustedes van a encontrar un tercer segmento, se hace cuadrito dividido en tres, y lo que encontrarían son esos métodos, ¿sí? De esa clase. Y ustedes recordarán que cuando estábamos hablando de los métodos, hablábamos de métodos del encapsulamiento, de métodos que eran privados, que eran públicos, que se iban a tener en cuenta. A partir de eso, van a organizar cada una de las clases, mirando como cuál es la clase principal o sobre la cual gira todo el proceso que están haciendo y las van a colocar en órdenes como en orden jerárquico, las más importantes como en la parte superior y abajo las menos importantes. Después de eso, ustedes van a tener que identificar las diferentes asociaciones. Y esas asociaciones se parecen mucho a los supuestos semánticos que nosotros íbamos a generar. Entonces, aquí nosotros vemos, por ejemplo, dentro de estas asociaciones, un vuelo contiene reservaciones. Un vuelo se dirige a un aeropuerto. Si ustedes ven, cuando estábamos trabajando el modelo entidad-relación, nosotros hacíamos como que la lectura entre dos entidades y lo hacíamos a través de un rombo o una línea y ese era nuestro elemento de asociación, donde teníamos el debe o el puede y teníamos elementos de cardinalidad. Entonces, aquí lo que vamos a tener son esas asociaciones que nos van a permitir unir dos clases, ¿sí? Con una acción específica o con una condición que se va a cumplir. Entonces aquí veíamos, por ejemplo, un pasajero puede acumular millas como viajero frecuente, un pasajero efectúa reservaciones, una reservación requiere un registro de una tarjeta de crédito, un registro de tarjeta pertenece a un registro de usuario y así sucesivamente. Esas asociaciones, como ustedes ven, nosotros las vamos a poder hacer, vamos a poder generar líneas entre clases y obviamente esa lectura de esa línea es la que nosotros tenemos dentro de nuestra asociación. Después nosotros podemos hacer el diagrama de clase con roles y básicamente nosotros podemos o colocar el rol o no colocarlo. Entonces aquí nosotros podemos ampliar esas asociaciones, como veíamos allá en el modelo de dominio, cuando hacíamos nuestro diagrama de modelo de dominio, haciendo énfasis en los roles. Entonces nosotros vamos a decir acá vamos a tener, por ejemplo, un pasajero puede acumular millas como viajero frecuente, se la teníamos allá, tenemos asociados básicamente un rol, un pasajero efectúa reserva, una reservación requiere de un registro de tarjeta de crédito, esas las teníamos arriba también, un registro de tarjeta de crédito pertenece a un usuario, nuevamente un rol, un vuelo puede tener múltiples conexiones, puede tomar varios valores y así sucesivamente nosotros vamos a identificar esas asociaciones que básicamente van a tener como varias condiciones o varios elementos que va a poder tomar en un momento dado, o sea, no un único valor, sino múltiples valores.
Acá pues vemos como que ese diagrama de asociaciones, ¿sí? Con roles, identificando las clases y las diferentes relaciones que puedan existir. Después, nosotros vamos a realizar esto que dice acá, diagrama de clase con multiplicidad, pues tiene que ver con los elementos de cardinalidad de los cuales habíamos hablado que tenían tanto como los diagramas de casos de uso, como los modelos de dominio, como el diagrama entidad-relación, donde teníamos elementos que eran uno a muchos, muchos a muchos, ya vimos que el muchos a muchos no es soportado por ningún modelo y qué acciones teníamos que hacer para romper esos elementos muchos a muchos. Y acá lo que vemos es que después de haber establecido las relaciones, y aquí se van a llamar realmente asociaciones entre una clase y otra, lo que tenemos son elementos de cardinalidad, donde yo digo aquí que la cardinalidad es de uno a muchos, ¿sí? Acá tenemos una cardinalidad de muchos a muchos que tendríamos que entrar a revisar qué pasa ahí, ¿sí? Y acá siempre en la trayectoria de esta línea, siempre vamos a tener elementos de cardinalidad, como les dije, uno a uno a muchos, muchos a muchos. Una vez que ya tenemos identificadas como que las clases, esas asociaciones, las cardinalidades, miramos si hay esas clases que tengan que ver con asociaciones y roles, nosotros lo que vamos a hacer es a cada clase colocar los atributos que consideramos que deben ir. Entonces, aquí, por ejemplo, yo puedo decir, mire, yo tengo una que se llama tarifa y los atributos que pueden ir es clase, precio, impuesto. Puedo tener una que sea registro de tarjeta, donde vaya a ir nombre, número, expedido y vencimiento. Acá, por ejemplo, tengo un registro de usuario, entonces voy a tener el nombre, la dirección, la colonia, la ciudad, el país, el código postal, todos los sustantivos o elementos que me permitan tener muchísima más información acerca de esa clase. Entonces, ustedes lo que deben hacer es realizar una tablita y dentro de esa tablita colocar las clases y los atributos que corresponden a esas clases. Algunos de esos atributos los van a encontrar en esa descripción del problema o en el universo del discurso. En otros casos pueden ser adquiridos o pueden ser levantada esa información a través de los requerimientos funcionales que ustedes hayan hecho. Una vez que ustedes ya tienen eso, entonces lo que proceden a hacer es otro diagrama, ¿sí? Colocando cada una de las clases y los atributos que corresponden a cada uno de ellos. Entonces ya hemos completado aquí el diagrama con las clases, las asociaciones, la cardinalidad y los atributos. Por último, ustedes van a hacer un diagrama de clases. Recuerden que disculpen, ese diccionario de clases era lo que veíamos allá también, que era el diccionario de los modelos, donde tomábamos cada uno de los valores, en este caso, por ejemplo, el nombre de las clases, o sea, las palabras que hacen parte de la clase, y nosotros vamos a definir. Entonces, si yo estoy diciendo vuelo, entonces digo, se denomina por medio de un número. Un vuelo tiene como origen un aeropuerto en una ciudad. Voy a hacer como toda una descripción para que la persona que lea el modelo sepa a qué se refiere y pueda identificarlo dentro del modelo de dominio del problema, así como es un diccionario común y corriente. Después, pues uno hace pues toda la parte del dominio del problema y acá, ya al final, lo que hace es pues mostrar el diagrama, ¿sí? Completo con todas sus relaciones y sabemos que todos estos elementos van a pertenecer a algo que es mucho más grande, que es el sistema de reservas de vuelo, que era nuestro punto de partida. ¿Listo?
Aquí vemos algunas especificaciones, ¿sí? De la relación entre las clases, las asociaciones que hay, la cardinalidad, básicamente los atributos y el nombre de la clase. Como les dije, algunas veces ustedes van a encontrar acá un cuadrito pequeñito, pegadito, donde van a tener como los métodos o las acciones que voy a poder realizar sobre esa clase. Y eso serían como los elementos principales para poder realizar la clase. ¿Qué voy a hacer? Les voy a enviar este documento base para que ustedes puedan seguir exactamente la misma metodología que se ve en el documento y lo apliquen a su proyecto y puedan identificar, así como hace el documento, a través de la descripción del problema y o universo del discurso, cada una de las palabras clave, los sustantivos, hagan la eliminación de las clases repetidas, muestren cuáles son las clases candidatas, puedan mirar las cardinalidades, las asociaciones, los atributos y demás. Y este diagrama sería el que deben entregar con esta metodología que les estoy mostrando en la evidencia número 4. No sé si tienen alguna duda, pregunta o inquietud. No, señora. ¿No? Chile, ¿no? ¿Ninguna? No, señora. Listo. Permítame un momentito. Acá. Aquí. Listo. Dentro de las evidencias que se deben trabajar, hay una parte donde, bueno, acá estaba lo del modelo, el modelo conceptual, orientado a objetos, ta. Hablo un poquito de la arquitectura de software, ¿sí? Y ya les habla del ciclo de vida y demás. Por eso entonces les voy a hablar un poquito para que podamos en la siguiente evidencia entender bien qué es lo de la arquitectura de software y en dónde nos debemos plantar para hacer la evidencia. Entonces, aquí tenemos básicamente arquitectura de software. Vamos a definir el diseño arquitectónico de software como una representación de esa estructura de datos, los componentes que vamos a tener. Vamos a mirar cómo está construido el sistema y cuáles son esas características y esas relaciones que tenemos. Pensemos que cuando estamos viendo esto, es exactamente lo mismo que ocurre con un ingeniero civil y un arquitecto. Hay unos que hacen el plano, hay otros que hacen el cálculo y hacen pues el elemento de la construcción. Cuando ustedes van a hacer un aplicativo de software, pues básicamente uno hace exactamente lo mismo, hace un diseño, hace un bosquejo, identifica cuál es el elemento, cuál es el dominio que se tiene que revisar y a partir de eso, independientemente de la implementación final, yo voy a poder, así como hacíamos en el modelo conceptual, determinar cada una de las partes que van a estar pendientes. Aquí vamos a hacer una pequeña definición de arquitectura de software y vamos a decir que esa es la que nos va a permitir tomar las decisiones adecuadas, definir los parámetros que van a determinar los requerimientos funcionales y no funcionales. Hay algunas acciones dentro de esa arquitectura de software donde nosotros vamos a mirar elementos estructurales, vamos a hacer un trabajo sobre las interfaces gráficas, cómo está compuesto, cómo es el comportamiento. Mire que eso ya lo hemos hecho un poquito a partir de las maquetaciones que hemos realizado de nuestro proyecto.
La arquitectura del software no es el sistema, el software operativo como tal, sino simplemente los elementos que nos permiten analizar sobre el diseño y los requerimientos que tenemos establecidos, nos permiten generar algunas alternativas y hacer cambios en la parte de diseño, ¿sí? Y reducir los riesgos asociados a la construcción de software. Básicamente, cuando hablamos de la arquitectura de software, partimos del requerimiento. Sabemos que ellos tienen unas especificaciones y un diseño y que esas especificaciones y ese diseño me van a generar el software o el programa que yo voy a sacar. En cuanto al diseño, vamos a ver que vamos a tener en cuenta tres elementos: la funcionalidad de cada elemento, vamos a dividir cada uno de los componentes de software y los elementos de software. Miren que eso en parte lo hacíamos a través de los casos de uso y de las historias de usuario, y vamos a establecer diferentes relaciones entre cada uno de esos elementos. Aquí, permítanme un segundito, acá nosotros vemos que dentro de la fase de diseño vamos a tener ese modelo del diseño, vamos a tener ese diagrama de clase del que hemos hablado, después vamos a tener la arquitectura del diseño, después vamos a tener el diseño de las interfaces y por último vamos a tener esos componentes de diseño. Y ahora bien, si nosotros quisiéramos ver cada uno de estos eh, pisos de esta pirámide, vendríamos a ver que están relacionados con acciones que hemos hecho desde la etapa de análisis anteriormente. Entonces yo puedo decir que si yo estoy parado aquí en la arquitectura del diseño y en el diseño de las clases, es porque básicamente anteriormente he trabajado con los diagramas de clase, con los diagramas de colaboración que son en UML, con el análisis de paquetes y demás. Si yo estoy trabajando acá las interfaces, ¿sí? El diseño de interfaces, previamente he trabajado con los elementos donde se basan los escenarios y muy posiblemente he hecho los casos de uso de manera textual, he hecho los casos de uso en forma de diagrama, he hecho un diagrama de actividades, ¿sí? Pero también he trabajado el diagrama de clases y eso me va a nutrir en un momento dado ese proceso de las interfaces, acá en el componente de diseño. Si yo estoy acá en la parte de tanto la de interfaz como la de arquitectura, veo que van a haber elementos orientados hacia el flujo, entonces voy a tener los diagramas de flujo, los diagramas de control, las narrativas de proceso, los mapas de proceso, que me van a permitir alimentar tanto como los diseños de interfaz como los diseños de arquitectura. Vamos a ver que existen como diferentes tipos de estilos arquitectónicos y que esos estilos arquitectónicos van a ser esas reglas de diseño que nos van a permitir clasificar componentes, conectores, para conocer el subsistema. Acuérdense que en la primera o segunda evidencia de este curso nosotros hablábamos del sistema y del subsistema, que íbamos a poder conocer el tipo de restricciones locales o globales que podría tener en un momento dado y cómo se iba a llevar esa composición. Hay diferentes estilos de arquitectura. Entonces aquí vamos a ver los principales, porque estos estilos de arquitectura muy posiblemente son los que vamos a utilizar o uno de ellos es el que vamos a utilizar al momento de hacer nuestro desarrollo de software. Tenemos una arquitectura centrada en datos donde tenemos un almacenamiento de datos o un repositorio y a partir de eso vamos a tener máquinas clientes que van a estar como pidiéndole a ese servidor. Esa arquitectura centrada podría ser una arquitectura cliente-servidor, donde hay un elemento que tiene toda la información y está en constante flujo esa información con las máquinas clientes. Acá tenemos otra arquitectura que se llama arquitectura de flujos de datos, que básicamente me permite hacer un diseño donde yo voy a tener diferentes tipos de filtros, aquí voy a tener diferentes tipos de actividades y para unir cada filtro va a tener que pasar por algo que se va a llamar tubos. Estos tubos pues básicamente van a depurar si esta información es necesaria y suficiente para construir el siguiente filtro.
Entonces, lo que va pasando es el flujo de información. Quiere decir que no toda la información inicial que yo ingreso al sistema va a ser útil para poder visualizar los siguientes datos. Entonces, mire que yo te puedo tener, por ejemplo, una interfaz de validación, donde yo tengo nombre, apellido, dirección, teléfono, contraseña. Pero de pronto al sistema solamente le interesa de todos esos datos que yo tengo, hace como un filtro y dice solamente necesito que el usuario y la contraseña para ingresar aquí al siguiente filtro, que va a ser una interfaz gráfica que me va a proporcionar X información, o yo voy a poder hacer algún elemento transaccional. Hay otra que se llama arquitectura de llamado y retorno. Entonces, básicamente, esa es como una arquitectura jerárquica donde voy a tener un programa principal y a partir de ese programa principal voy a tener diferentes subrutinas y de una rutina puedo tener una subdivisión de rutinas. Mire que eso era lo que ustedes hacían con el ejercicio número 4, que era el de el cálculo de los perímetros, las áreas y demás. Entonces ustedes tenían un programa principal que lo montaban de pronto en un HTML, como por decir en un sitio web, y a partir de eso tenían después una rutina principal, ¿sí? Que era como el cálculo matemático de áreas o volúmenes, y a su vez se dividía en dos acciones, una que podría ser el perímetro y de pronto el otro el área. Acá tenemos la arquitectura principal de programa principal, muy parecida a la que teníamos anteriormente, donde tenemos un programa principal, aquí tenemos diferentes subprogramas, y acá, en vez de rutinas, volvemos a tener el subprograma o un subprograma de esa aplicación. Entonces, no, ya no viene solamente un simple resultado como el que nosotros mostrábamos acá y ya mostrábamos un valor, sino que aquí encontramos otros valores para ejecutar que podrían posteriormente tener otra capa de información y otro valor analizar. Aquí tenemos esa arquitectura orientada a objetos, donde nosotros vamos a hablar del polimorfismo, de las clases, de la extracción de datos, del encapsulamiento, ¿sí? Y cómo voy a poder hacer la reutilización de datos o la reutilización de información, así como cuando veíamos lo de la superclase, de la de la superentidad en la sesión pasada. Tenemos la arquitectura orientada a servicios, básicamente es un entorno que puede estar en la nube, que puede estar compuesta por elementos de bases de datos y servidores web, donde voy a tener elementos que son, ya sea, voy a tener diferentes tipos de servicios, ya sean elementos personales, elementos de transacción para la plataforma, elementos de servicio, elementos del mismo sistema, elementos de integración, de procesos, de arquitectura y todo eso en donde en un solo servidor. Aquí tenemos una arquitectura orientada al aspecto donde teníamos algo que va a ser como la lógica de negocio, que es lo que hemos estado hablando desde un principio, después los métodos, después viene toda la parte del logueo, de seguridad y de mostrar cómo es el objeto. Entonces parece como si fuera una cebolla y cada vez se va volviendo más robusta esa arquitectura de tal forma que se vuelve como un elemento infranqueable, ¿sí? Porque tiene que pasar diferentes capas para acceder a la información principal. Y acá tenemos algo que se va a llamar la arquitectura estratificada, que vamos a trabajar bastante dentro de este curso, que se va a llamar posteriormente arquitectura MVC o modelo vista controlador, donde nosotros vamos a generar una interfaz gráfica, que es lo que hemos venido haciendo. Después vamos a hacer como una lógica de negocio, que es como la parte de programación. Y por último, una manipulación de datos. Esto vendría a ser como la base de datos. Entonces pensemos que va a ser como algunas de las aplicaciones de ustedes, donde tenemos una interfaz gráfica, vamos a tener una validación de usuario y entonces y vamos a tener, por ejemplo, venta de productos y todos esos productos van a estar en una base de datos y para que se comunique la interfaz de usuario con esa base de datos vamos a tener que programarla, ¿sí?
y de esa forma unir esos dos elementos. Esa se va a conocer como arquitectura modelo vista controlador o arquitectura estratificada. Esas son las principales arquitecturas que se trabajan en la parte del desarrollo de software y que yo debería saber cuál de esas es la que yo voy a implementar dentro del proceso de mi proyecto. ¿Listo? Entonces voy a dejar hasta ahí con la explicación de arquitecturas. No sé si tengan dudas, preguntas o inquietudes. Eso es como una parte muy conceptual, pero hay una evidencia donde les va a pedir a ustedes que qué tipo de arquitectura van a utilizar y por qué la van a utilizar y van a ahondar un poquito más en ese proceso de las arquitecturas. ¿Listo? Bueno. Entonces, si no tienen preguntas, dudas o inquietudes, voy a dejar programada la sesión sincrónica para la próxima semana. Ustedes ni colocándolos temprano ni tarde asisten. Entonces, pues bueno, voy a colocarlo un poco más temprano eh, para, para hacer la sesión sincrónica y que podamos ver como cuáles son todos los entregables de manera y que puedan ver como algunos modelos de solución. Hablaré de algunos otros diagramas de UML. Hablaré de unos diagramas de UML, que sería el diagrama de paquetes, el de secuencia, el de componentes, el de nodos, que hacen parte de una de las evidencias que tienen que entregar. ¿Listo? ¿Dudas, Listo, sí, preguntas? señora. ¿No? No, señora. ¿Hasta cuándo hay plazo para entregarlos? Estas evidencias, recuerden que las otras tienen, ya van como en la mitad, porque empezaron el viernes pasado, ¿no es cierto? Son 4 evidencias, creo que son 4 evidencias de las anteriores, son 12 días. Estas evidencias empiezan, creo que la próxima semana. Déjenme ni reviso el cronograma, les envío en el correíto la tablita y las fechas de entrega de evidencias. Bueno, Bueno, gracias. listo, Chile. Bueno, niños, voy a detener la grabación. Mañana estaré enviando la información del diagrama de clases y el cronograma de entregas de evidencias. ¿Listo? Bueno, Vale, profe. Hasta luego. hasta luego.